en el libro de Daniel, capítulo 6, Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 6. Gloria a Jesucristo. Vamos a leer el versículo 4. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir al Señor, de alabar al Señor. Hoy quiero predicar sobre el título Gente que sirve a Dios. Porque hay gente que sirve a Dios y hay gente que sirve al mundo. La gente que sirve al mundo no necesariamente está haciendo algo malo, para que me entiendan. La gente que sirve al mundo está sirviendo a su sociedad, sea a través de sus profesiones, sus trabajos diversos que tienen, a través de los aportes de conocimientos que cada uno haya alcanzado, a través de la amistad y de las buenas relaciones sociales. No necesariamente implica lo malo, pero también mucha gente implica lo malo aún haciendo todas esas cosas. O sea, hay una combinación de bueno y malo en sus actos. Pero vuelvo a reiterar, cuando digo que hay gente que sirve al mundo, no necesariamente está sirviendo al pecado o a lo malo. Porque a veces todo lo relacionamos con lo malo cuando hablamos del mundo. Pero en el mundo no todo es malo. Si no, nosotros no podríamos vivir en el mundo. Bendito el Señor. Y nosotros no somos de lo que hacemos lo malo, hacemos lo bueno. Entonces quiere decir que en el mundo se puede hacer lo bueno. Amén. El problema no es que no hagan algo malo o que no esté relacionado directamente con el pecado en las cosas que puedan hacer en el mundo. El problema es que no sirven a Dios. Dios no figura como el actor principal dentro de sus objetivos, dentro de sus metas, sus proyectos y de su vida. No está presente Dios, mucho menos su palabra, ¿no? Que es la que nos dirige a hacer las cosas que es conforme a la voluntad de Dios. Pero hay gente que independientemente de trabajar y de relacionarse en esta sociedad, en este mundo, sirve a Dios, ama a Dios, pone a Dios en primer lugar. Dios no está ajeno en su vida, ni está apartado de todo lo que el hombre o la mujer quiera, desee o anhele hacer. Dios está presente, porque estas personas sirven a Dios. Ellos han entendido que Dios es la máxima autoridad. También han entendido que Dios es bueno, que Dios es el dador de la vida y que Dios ha hecho cosas maravillosas en sus vidas. Por eso le sirven, es como un acto de agradecimiento y al mismo tiempo un deber. Sienten que es un deber servir a Dios, obedecer a Dios, cumplir con los objetivos que Dios demanda. Entonces hay gente que sirve a Dios. La gente que sirve a Dios le sirve en cualquier circunstancia que pueda afrontar su vida.
Porque el mundo, lamentablemente, el mundo es muy cruel, muy disparejo, en el sentido de que a veces ocurren cosas que no esperamos, pero ocurren y que están en contra de nuestra felicidad, en contra de nuestra armonía de vida, de propósito. Entonces, lamentablemente en el mundo encontramos una serie de aspectos y de cosas que enfrentan, ¿verdad?, nuestro corazón y nos trae desdicha, nos trae tristeza, preocupación, angustia. Eso siempre va a haber en el mundo. También hay momentos de felicidad, hay momentos de gozo, de alegría, momentos donde todo hay paz y hay tranquilidad. Pero más son los momentos difíciles. El Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y esa declaración del Señor pues revela que en el mundo no vamos a estar ajenos de la aflicción, del dolor. De alguna forma vamos a sufrir. Pero confiad, dijo el Señor. ¿Confiad en quién? Yo he vencido al mundo, es decir, confiad en mí. Porque yo he vencido al mundo y como yo he vencido, vosotros también venceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es un verso muy profundo, porque al decir yo he vencido al mundo y vosotros también, de hecho, está indicando que venceremos si confiamos en Él. Está hablando que de todas maneras, por muy dolorosa que sea la vida, por muy complicada que se presente y por muchas situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, con el poder de Dios podemos vencer todas estas cosas, superar todas estas cosas, pero no por el factor humano, sino por el poder que viene de Dios. Dios nos dará victoria en todas estas circunstancias. Gloria a Dios. ¿Quién era Daniel? Daniel era un joven que pertenecía a la realeza de los judíos. Él era un descendiente de los reyes de Israel. Por lo tanto, era un príncipe en su nación. Él era un joven que tenía buenas condiciones en el aspecto económico y también el privilegio de poder tener conocimientos, porque tenía buenos instructores, buenos profesores, ya que habían personajes, maestros, que a las personas que tenían dinero, a las personas ricas, les enseñaban a sus hijos de manera directa. Es como Saulo, que él estudió todo lo concerniente al Antiguo Testamento, a la ley, a los pies de Gamaliel. No cualquiera estudiaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro y de hecho estudiantes que tenían capacidades y también económicamente estaban bien, podían ser enseñados por Gamaliel. Es como Gamaliel representa algo así como esas universidades o colegios especiales que son caros, pero que son buenos, que tienen un programa especializado del más alto conocimiento, ¿no?, académico. Entonces Gamaliel era algo así. No todos tenían acceso a Gamaliel, como no todos tenían acceso a ser instruidos, porque la mayoría era pobre. Pero los hijos de los ricos, los príncipes, además no solamente porque eran ricos, sino porque ellos entendían que era una necesidad que un príncipe tuviera conocimientos
no solamente de la vida, sino conocimientos académicos, cosas que le iban a dar pues un realce profesional en su vida. Daniel era un joven así. Fue educado, fue preparado en su reino, en Israel. Y sucedió que Nabucodonosor, aquel gran emperador, llegó hasta Jerusalén, hasta Judá, y tomó cautivo, porque los venció en la guerra, y tomó cautivo a mucha gente, pero especialmente Nabucodonosor tomó cautivo a los príncipes, a los jóvenes, porque en el proyecto de Nabucodonosor estaba en utilizar las capacidades de estos jóvenes para bienestar de su reino, para bienestar de su tierra. Para Nabucodonosor, que era un hombre pagano, él no creía en Dios, creía en sus dioses paganos. En él estaba pues el concepto de que había que mantener el poder en el mundo, ya que él era un emperador de los más grandes que hubo, y que este poder no solamente tenía que ser con la fuerza bélica, es decir, con la armada, con el ejército, sino este poder también tenía que manifestarse a través del conocimiento, para poder construir, para poder filosofar, para poder tener bases de conocimiento que ayuden a que el reino sea un reino próspero. El conocimiento trae prosperidad, trae bendición. A veces hay gente que cristiana, yo he escuchado incluso a padres cristianos que dicen: ¿para qué voy a meter al colegio a mi hijo si Cristo ya viene? Dice, ¿no? ¿Para qué estudiar tanto? Lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Pero eso muestra la ignorancia. Creen que todo es espiritual. No todo es espiritual. Nosotros somos materia y estamos en este mundo. Y nosotros tenemos que aportar conocimiento, sabiduría. La Biblia dice que Dios nos da sabiduría, pero esa sabiduría, ¿qué es lo que recoge? ¿Cómo se aplica? Se aplica a través del conocimiento que adquirimos. Entonces viene la sabiduría. Pero a veces pensamos que no es importante. Pero para este hombre, para este emperador, era muy importante. Ahora, en el relato que Daniel habla en el capítulo 1 de su propia vida y de las circunstancias que atravesó, dice que fueron escogidos jóvenes de buen parecer, jóvenes que tuvieran talento, jóvenes de conocimiento, de ciencia, y que les enseñaran a estos jóvenes la lengua de los caldeos, la lengua y la letra. Es decir, que le enseñaran a leer, a escribir todo lo que era el idioma de los caldeos, y que era necesario que ellos lo aprendieran, porque es como que usted viaja a Estados Unidos y tiene que aprender el inglés, porque si no sabe inglés, usted va a pasar penurias allá. Allá todos hablan inglés. Entonces, era necesario que ellos aprendieran la lengua de los caldeos. Uno de los lenguajes que se hablaba en ese tiempo, porque los griegos vinieron después. Así que la lengua que se hablaba en los caldeos era el arameo. El arameo era la lengua de los gentiles antes que los griegos gobernaran el mundo. Ya cuando los griegos gobernaron, se hicieron un poderoso imperio también, entonces impusieron su lengua, que era su idioma, el griego, ¿no? Que ya permaneció el griego ya hasta que llegaron los romanos y todo lo demás. Pero antes de los griegos, el idioma era el arameo. Eso era lo que se hablaba. Así que Daniel aprendió el arameo y era
para él importante porque podía comunicarse, relacionarse y tratar en esa tierra pagana con las personas. Pero había algo más en Daniel. Daniel no solamente se llenó de conocimientos, no solamente fue instruido, sino que Daniel también aprendió, seguramente por sus padres o por su mamá, aprendió lo que era el temor de Dios. Porque en Israel siempre había preocupación de que los niños aprendieran la Torah, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, esos 5 libros que unidos representaban lo que se llamaba la Torah o el Pentateuco, era obligatorio que todos los niños lo aprendieran. Ellos tenían que aprenderse bien. Ahí estaba la historia, el comienzo de todas las cosas y las leyes, ¿no? Como aparece en Levítico. Y también las genealogías y una serie de cosas bastante importantes para los judíos. Era necesario que los niños lo aprendieran. Pero no solamente era cuestión del conocimiento, sino que a través de este conocimiento ellos honraran a Dios. Ellos aprendieran a tener temor de Dios. Porque esos 5 primeros libros, llamada la Torah o el Pentateuco, era la constitución de Israel. Era la constitución dada por Dios. Todas las naciones tienen una constitución, es decir, está basada sobre normas, sobre leyes que rigen un país. Pues las leyes y las normas que regían a Israel era la palabra de Dios. Por eso ellos enseñaban a sus hijos, a los niños, todas estas cosas para que tuvieran temor de Dios. Y aparte de esto, estaba por supuesto las palabras, la vida cotidiana en la familia, en el hogar, donde siempre se estaba poniendo en alto el nombre de Dios. Es como nosotros los cristianos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando es una familia cristiana, pues allí cuando se tocan las cosas de Dios, se toca con mucho fervor, con mucho temor, y se habla de una manera que se aplica sabiduría en cada reunión, en cada consejo, en cada palabra que se da. Siempre se está honrando a Dios y se está llamando a tener cuidado de no ofender a Dios, de no hacer algo que Dios pueda desagradarse. Hasta en el castigo, no sé, Dios te está mirando, le dicen a los niños, Dios te está mirando. Y el niño sabe que esa mirada de Dios es algo de que no se puede escapar, porque ya el temor que le tiene a Dios ha despertado que si Dios lo está mirando, pues Dios va a tomar cartas en el asunto. Y las personas mantienen ese temor. Mire, hay incluso hijos que se apartan. No necesariamente se van a la perdición, simplemente dejan de seguir al Señor. Usted, por ejemplo, puede tener hijos que no son perdidos, en el sentido de que estén en la droga, en el alcoholismo o en el robo, en tantas cosas malas de esas que ponen en peligro la honra de la familia. No, son buenos muchachos dentro del contexto de que son muchachos sanos. Y como son sanos, no son de esos que están en pleitos ni en cosas, se les cataloga como que son buenos muchachos, ¿no? Pero, sin embargo,
ellos no están dentro del camino del Señor. Ellos han dejado de venir al templo, ellos ya dejaron de orar, ellos ya no leen las escrituras, ahora sus vidas están dedicadas a otras cosas, tienen otro tipo de pensamientos, ya no consideran mucho las palabras de sus padres porque ellos entienden que tienen su propia posición, su propia manera de pensar, sus propios criterios. Así que ya lo que sus padres antes era de fuerza, la palabra que ellos daban cuando metían a Dios, ahora ellos lo ven como una cuestión netamente religiosa, ¿no? Sí, mi papá tiene su religión, él va a la iglesia, ¿no? Yo no voy porque yo pienso diferente, algo así, por decirlo. Entonces, estos hijos no están perdidos en esa perdición, pero tampoco están sirviendo a Dios. Y han ido perdiendo poco a poco el temor a Dios que antes lo honraban, ¿no? Lo reconocían. Ahora ya no lo reconocen mucho. Sí, creen en Dios y entienden que hay un Dios, pero ya no con ese reconocimiento pues que antes tenían en su corazón, cuando eran niños y cuando la palabra de Dios o los consejos de sus padres en el aspecto espiritual tenía un gran valor para ellos. Eso se ha ido perdiendo. Y ahora simplemente son muchachos sanos, pero que no están sirviendo a Dios, ¿no? Ellos tienen su vida, tienen sus novias, tienen sus novios, salen para acá, se van de viaje, van a la playa, se van a la piscina, se van a la discoteca, se van a comer por aquí, por allá, en un restaurante, en otro, tienen sus amigos, tienen sus amigas, ese es su círculo. Y ellos de esa manera viven, pero nadie los puede señalar de que sean personas de mal vivir. Ellos no son de mal vivir. Tienen su vida en el sentido de que ellos buscan divertirse, porque también trabajan, también estudian, están enfocados en sus responsabilidades. Y es como una cuestión de derecho tener pues un momento de relax, ¿no? Tener un momento de diversión, que es sanamente, porque ellos no se están drogando ni están llegando sin conocimiento. Simplemente es un momento de diversión. Y la gente que está en el círculo de ellos son parecidos. La propia familia, los padres en este caso, saben y se dan cuenta que los amigos que tiene su hijo, los amigos o amigas que tiene su hija, no son malos. Se ven buenos, no se ven sanos. Son amigos sanos. Pero ninguno de ellos está sirviendo a Dios. Es simplemente su vida social, su vida dentro del marco de ciertos valores y principios que ellos tienen. Y hasta ahí llegan, ¿no? Por supuesto, ellos están siempre en el filo del abismo, siempre están en el filo, por muy sanos que sean. El hecho de no servir a Dios, tienen que entender que hay un enemigo, de Dios, que hay un ser maligno, que Él engaña, que Él seduce, que Él oscurece la mente. Y las personas que no sirven a Dios, pues de hecho están sin Dios, por muy sanos que sean. Y están siempre al borde del abismo, porque un equívoco, una mala decisión y se van de cabeza. Y no hay quien los sostenga. Entonces, a través de los años lo hemos visto. Muchas familias han visto a sus hijos que eran sanos, que eran buenos muchachos, estudiosos, trabajadores, pero que de repente, no se sabe cómo ni por qué, pero se deslizaron, cayeron
en una situación complicadísima, complicadísima, que ahora esas consecuencias lamentablemente la tienen que arrastrar por muchos años. Y ya se convierte años de sufrimiento, de preocupación, de angustia, porque no se esperaba que ellos tuvieran un fracaso de esa naturaleza. Pero así pasa, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, Daniel era un joven distinto. Era un joven que permaneció en el temor de Dios, permaneció en el camino, permaneció en la honra a Dios. Él le servía, él era fiel, a pesar de su juventud, porque Daniel no era diferente a ninguno de los jóvenes de hoy. Las mismas pasiones, los mismos anhelos, los mismos sueños, el mismo ímpetu, el mismo vigor que hoy los jóvenes poseen, lo poseía Daniel igual. O sea, no había diferencia. Y las mismas circunstancias de tentaciones y de pecado que rodean a los jóvenes hoy, pues rodeaban a Daniel. Aunque era otra época, pero eso no cambiaba. El pecado siempre ha sido pecado en cualquier época. Y la maldad siempre ha existido en cualquier época de la historia humana. Así que eso no era una cuestión de que, bueno, en ese tiempo la gente era más sana, más sana. La gente pecaba. Habían criminales en esos tiempos. Que ahora el pecado haya marcado una dimensión mayor es muy distinto. Pero eso no quita que el pecado siempre existió. Por eso existió Sodoma y Gomorra. Por eso Dios envió el diluvio, porque la gente estaba perdida. Y por eso Dios castigó a Israel muchas veces, como en este caso que estaba castigándolo a través de Nabucodonosor, porque Israel estaba perdido, estaba en pecado, se habían apartado de Dios. Sin embargo, Daniel, a pesar de la condición mala de su pueblo, y a pesar del cautiverio en que fue llevado a una tierra extraña sin opción a volver, porque ya Daniel sabía que él nunca más iba a volver a su tierra. Él estaba deportado hacia una tierra pagana y él sabía que ya no tenía forma de recuperar su vida en su tierra, en su casa, en su familia. Ahora estaba en una tierra extraña. Las circunstancias para él fueron muy duras, pero nunca dejó al Señor. Nunca se apartó de Dios. Las circunstancias no nos pueden apartar de Dios en ninguna manera. Podemos tener un lapsus, podemos tener unos días de incertidumbre, de congoja, de sufrimiento, de lamento, de lloro, de tal vez hasta de interrogante. Podemos tener un lapso de tiempo en que estamos confundidos por la situación que nos acontece, por lo que nos rodea, correcto. Pero eso es solamente un momento. Nuestro verdadero sentimiento hacia Dios no ha cambiado. Solo está en stand-by en un momento por lo difícil de la situación. Pero en nuestro corazón está Dios. Le amamos. Siempre le hemos amado desde que le conocimos. Gloria a Dios. Cuando yo veo un creyente que se aparta, que deja a Dios, buscando intereses propios, humanistas, mundanales, económicos, materialistas, siendo un creyente, es como dice el refrán en la misma Biblia, no le ha amanecido. Es decir, no le ha amanecido, es decir, no está convertido. Es un creyente que viene a la iglesia, pero no está convertido, nunca estuvo convertido. Porque el convertido
es aquel que sirve a Dios en las buenas y en las malas. No hay circunstancia que lo aparte. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno se apartare porque el enemigo trabajó y lo hizo caer o qué sé yo, tuvo su momento, sus 5 minutos, como se dice, y falló a Dios, esa persona no es feliz donde está. Esa persona no puede, ya el mundo no es para él ya. El mundo con su mundanalidad, con su pecado, no es para él. No. Por más que él esté metido ahí, no, él no se siente, él siente que no cabe allí, que no es parte de esa vida. Él extraña a Dios, extraña la presencia de Dios, extraña la iglesia, extraña el ambiente en el cual fue feliz, en el cual él lloraba, en el cual él alababa, adoraba, tocaba un instrumento, qué sé yo. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que lo hace regresar, es lo que lo hace volver y incorporarse otra vez al servicio de Dios. Nosotros los creyentes consideramos, como dije al principio, que es un deber servir a Dios. Es un deber y es un privilegio. O sea, nosotros no estamos sirviendo a Dios por fanatismo, ni por obligación de nadie, ni porque seamos ignorantes. Acá tenemos hermanos de todos los niveles, gente pensante, gente profesional, gente creativa, gente de trabajo, gente madura, gente que entiende las cosas con experiencia de la vida. O sea, aquí hay un sinnúmero de talentos y de capacidades. Puede haber uno que tal vez no tenga mucho entendimiento, sea una persona necia, ¿no? Una persona necia es una persona sin entendimiento. Puede haber uno, vaya, porque, no sé, no supo buscar a Dios, qué sé yo, pero ninguno es arrastrado como personas que no tienen pensamiento, no saben razonar. Todos oímos un mensaje y vamos entendiendo hacia dónde vamos, qué quiere decir o qué está diciendo. Y evaluamos y decimos, bueno, me parece correcto lo que está hablando, o tal vez alguien diga, no, a mí no me parece bien, me parece que está equivocado, no es así. ¿Y por qué? Porque usted es una persona de razonamiento. Yo no lo puedo obligar a usted a hacer nada que usted no quiera. Usted no es un robot, usted no es una mascota, usted es una persona de razonamiento. Entonces, Daniel era un joven que estaba claro en quién era Dios. Y estaba claro de que a pesar de sus dificultades y sus circunstancias adversas y su dolor, él tenía que seguir sirviendo a Dios. Y no importa si no había templo para Dios, y no importa si no tenían un pastor o no tenía gente que le enseñara las escrituras, no importaba. Él iba a buscar a Dios. Y Daniel tenía éxito en su vida espiritual por una razón fundamental. Bueno, por dos razones, pero la primera es porque él entendió que la única manera de soportar y sobrellevar la circunstancia que tenía era hablando con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Alguno dirá, pero bueno, 3 veces al día, pues cualquiera no. Cualquiera no.
Él oraba 3 veces al día, todos los días. Era algo así como una consigna. Él lo había establecido en su corazón. Y yo voy a orar 3 veces al día, pase lo que pase. Y él tenía sus horarios. Y eso marcó en Daniel una vida indestructible contra el enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, y contra todo enemigo que le rodeaba, porque generó el favor de Dios para su vida. Hermanos, Dios trata con las personas, sabe quién le busca, conoce el Señor a los que son suyos, dice la Biblia. Él los conoce. Él conoce el corazón de los creyentes. Sabe cuando tú le amas y cuando tú le dejas de amar. Sabe cuando tú le buscas y cuando tú no quieres saber de él. Dios lo sabe. Dios analiza tu corazón, tu espíritu. Dios miraba a Daniel y se agradaba de él. Y el segundo punto es que Dios lo consagró para él. Y ese es un punto importante, porque Daniel era un joven consagrado para Dios. Dios mismo lo consagró para él. Al ver el corazón de Daniel, al ver su fidelidad, al ver su búsqueda, Dios dijo: pues tú vas a ser mío ahora. Tú vas a ser mío y de nadie más. Tú vas a ser el hombre que va a cambiar la historia. Yo voy a usar tu vida. Porque Nabucodonosor era un hombre muy cruel. Era un hombre muy perverso. Según la historia de este hombre le cortaba la cabeza a cualquiera por llegar tarde nada más. O sea, este hombre era implacable. Se dice que una vez le sacó los ojos a un hombre delante de su familia. Puso a su familia para que vieran cómo le arrancaban los ojos a su padre, al jefe de ese hogar. Era un hombre que mataba a diestra y a siniestra. Mire, si Hitler fue un asesino, Nabucodonosor era 3 veces más. Era un hombre perverso. A veces nosotros tenemos un concepto de Nabucodonosor por el hecho de que un día reconoció a Dios. Claro que reconoció a Dios, Dios le dio la oportunidad, y para que usted vea cuán grande es la misericordia de Dios. Que no existe una persona, por perversa que sea, a quien Dios no le haya dado una oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense si Dios no nos hubiera dado una oportunidad. Hubiéramos seguido nuestras perversidades. Y Dios quería también, de alguna manera, desbaratar ese reino pagano, porque Babilonia es la cuna de la falsa religión, de la idolatría en todo su esplendor. Babilonia es la cuna de las religiones paganas. De ahí nace toda la idolatría de una manera tremenda. Y Dios iba a destruir todo eso. Pero Dios no lo hace sin que tenga a alguien. Dios tenía a alguien y ese fue Daniel. Ahora, si usted analiza, Daniel vivió varios reinos en Babilonia. O sea, él permaneció como un personaje principal en varios reinados. Con Nabucodonosor primeramente, que fue el tercer del reino, fue Daniel.
Nabucodonosor lo puso como el tercer del reino. Fue grande. Él llevaba la insignia. Daniel llevaba la insignia que Nabucodonosor le colocaba a sus principales. Y por donde quiera que caminaba Daniel, la gente se postraba, la gente le tenía que hacer venia porque era una autoridad muy grande. Él era reconocido por todos los caldeos, a pesar de que él era judío. Pero Dios lo había engrandecido. Dios lo había puesto en gracia y lo había puesto en alto. Porque eso hace Dios con los que sirven a Dios, con los que aman a Dios, los pone en alto. Sobre una roca te pondré en alto. No serás cola, serás cabeza, dice la Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso sería que todos nosotros siempre permanezcamos así, en esa fidelidad, en ese servicio a Dios. Usted sería un instrumento muy precioso en la mano de Dios. Nuestros jóvenes serían un instrumento muy grande en las manos de Dios. Dios los honraría. Luego de Nabucodonosor estuvo Belsasar. Ese Belsasar, vaya, era uno que se quiso emborrachar con los vasos sagrados del templo judío. Y es de donde apareció pues la mano esa, ¿no? Entonces, Daniel estuvo en varios periodos, en varios reinos. Y la gente, los caldeos, no podían entender por qué este hombre extranjero, que era un cautivo, permanecía en esos puestos tan altos como jefe de todos ellos. ¿Cómo era posible eso? Bueno, está bien con Nabucodonosor, pero luego entró el otro. Se supone pues que ya el otro tenía que cambiar la historia, pero no, seguía Daniel siendo principal. Luego llegó el otro igualmente, hasta que Dios le puso fin a los babilonios y Babilonia pasó a ser subyugada por los medo-persas o por los persas. Y dentro de los persas Daniel prevalecía. O sea, este hombre era indestructible. Este hombre permanecía siempre en un lugar principal. Pero ¿cómo no va a permanecer en un lugar principal si este hombre mostró fidelidad desde su juventud? Porque ahora ya no estaba joven Daniel. Ahora Daniel ya estaba ya de edad, pero mantenía sus 3 veces al día orando y su fidelidad indestructible. Y la Biblia claramente dice: yo honro a los que me honran. Amén. Gloria a Dios. Pero llegamos al tema que hemos leído. Daniel estaba siendo hostigado y había una confabulación contra él. Darío era el rey en ese momento. Y hemos leído en el verso 4, pero vamos a leer el 3 para que vea lo que pensaba Darío. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey, este rey pagano, pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! Cuando los principales, los gobernadores, todos ellos escucharon eso, dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, comenzaron a investigar toda la labor
que responsablemente Daniel había llevado, ¿no? Cuentas y tantas cosas, y comenzaron a buscar algo del cual pudieran acusarlo. Algo malo que él haya hecho, algo irresponsable, algo que él no se haya dado cuenta y hizo mal. Pero dice que no pudieron encontrar nada. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. No solamente era fiel a Dios, era fiel como subordinado, era fiel ante el rey, era fiel ante su responsabilidad de trabajo, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué tal testimonio tenía este hombre? Ningún vicio ni falta, ni siquiera una falta, le podían encontrar. Entonces aquellos hombres dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hay forma de encontrar en este hombre algo del cual podamos acusarlo. Así que vamos a meternos con su fe. Cuando el enemigo no puede destruirte, no puede destruir una iglesia, se mete adentro. Cuando no puede hacerlo desde afuera, entonces se mete adentro. Él se va a meter con nuestra fe. Él va a tratar de destruir nuestra fe, porque sabe que no puede de otra manera. Entonces va a destruir nuestra fe. Y va a utilizar gente. Es como lo que pasó con Judas. Satanás no podía destruir al Señor. Nada de lo que él organizaba resultaba. Aun cuando lo quisieron hacer trampas para hacerlo caer en una palabra o en una decisión equivocada, no podían. La sabiduría del Señor era muy grande. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Comenzó a trabajar en los discípulos y se apoderó de la mente de Judas. Judas cedió ante los propósitos malignos, y Judas fue el instrumento de Satanás para llevar a la muerte al Señor. Se metió en él. Y en las iglesias, Satanás busca meterse en alguien siempre, para crear zozobra, para crear chisme, para crear cosas, para generar dudas, para debilitar la fe, la confianza. Y es así como se vienen abajo las iglesias. Entonces ellos dijeron: vamos a destruir la fe, vamos a meternos con su fe. Entonces se reunieron estos gobernadores y sátrapas delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive, que era el saludo protocolar, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio, miren ustedes, hasta fecha le pusieron, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, que no seas tú, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Todo aquel que haga una petición o que demande algo, sea un dios o sea otro hombre que no sea el rey, debe morir en el foso de los leones. Porque ellos sabían que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día.
Ellos lo sabían. Entonces la trampa estaba hecha. Solo nos falta el sello real, la firma del rey. Una vez que tengamos ese documento, pescamos a Daniel orando a otro Dios que no es el rey, y la ley dice que tiene que morir en el foso de los leones. Dicho y hecho. El rey no sabía lo que ellos maquinaban y por qué pedían ese edicto. Ellos trataron de hacerle sentir al rey que era la máxima autoridad, que él era un Dios. Y nadie debe de adorar a otro Dios que no seas tú. Nadie debe reconocer ni pedir a nadie que no seas tú. Así salvaguardamos también el reino. Y bueno, lo palabrearon al rey. El rey no era por supuesto un hombre temeroso de Dios, era un pagano. Todo el orgullo y la soberbia estaba sobre él y se envanecía ante las palabras. Entonces hizo el documento y lo selló con su anillo. Y cuando un rey sellaba con el anillo un documento, este era irrevocable. O sea, ni el mismo rey podía anularlo ya. Él no podía anularlo. Así que cuando él selló el documento, ahora era cuestión de vigilar cuando Daniel se vaya a orar. Efectivamente, Daniel abría las ventanas que daban hacia Israel, en dirección a Israel, por decir, al norte, ¿no? Hacia el norte. Pues bueno, ya ellos sabían que él iba a orar. Inmediatamente los guardias estaban preparados, la gente estaba preparada, a pesar de que no habían cámaras ni nada, pero ¡blum!, irrumpieron en la casa y ahí estaba Daniel de rodillas, con sus manos levantadas, clamando y orando a su Dios. Con testigos y todo entraron y lo apresaron. Y se lo llevaron ante el rey. Hemos hallado a este hombre violando el decreto que tú has dado, pidiéndole a otro Dios que no seas tú. Y el decreto dice que debe ser lanzado al foso de los leones. Definitivamente, hermanos, hay circunstancias que pareciera que no tiene salida. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado en una circunstancia, claro, tal vez no como la de Daniel, pero en otra circunstancia en la cual usted, en su lógica, en todo su razonamiento, no le encuentra salida. El mal viene sobre usted y no hay quien lo libre ahora. No hay quien lo salve de esto. Como decimos acá en el Perú, ya me llegó la noche. Ya no hay nada que pueda hacer. Me van a meter a la cárcel sí o sí. Me voy a morir de cáncer sí o sí. Me van a quitar mi casa sí o sí. Voy a perder esto o lo otro sí o sí. Y ya no hay nada que pueda hacer. Son circunstancias cerradas en el cual no hay humanamente posibilidad ninguna de revertir una situación así. No hay forma. Así lo vemos. Y así el enemigo planifica para que nosotros nos encontremos encerrados sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad. Y él se ríe y se jacta y dice, ya ves, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora, ¿dónde está tu Dios? Como dice el salmista David cuando escribe ese precioso salmo, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Porque estaba en una situación complicada. Pero él dice, mi Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Bendito el nombre del Señor. Recién allí Darío el rey
se da cuenta de la maldad de estos hombres. Él recién se da cuenta y dice, estos me han hecho una trampa. Me han tendido una trampa para que yo hiciera ese documento, porque Darío amaba a Daniel y lo iba a poner como señor en todo el reino después de él. Estos me han tendido una trampa y no puedo hacer nada, decía el rey. No puedo hacer nada porque mi decreto es irrevocable. Y no le quedó otra ante la presión de esa gente malvada, porque la gente malvada es así, presionan y presionan hasta que te corten la cabeza. Y él no le quedó otra que decir, lancen a Daniel en el foso de los leones. Y cuando lo trajeron ante el rey para lanzarlo, Darío estaba ahí presente, le dijo, Daniel, el Dios Altísimo al cual tú sirves, te libre del foso de los leones. Pero una expresión más de tristeza, porque Darío no se imaginaba que Dios lo iba a librar, sino que le dijo, el Dios del cual tú sirves te libre, ojalá te libre, algo así. Y quitaron la piedra donde estaba aquel foso y hay un montón de leones abajo, hambrientos, y lo aventaron a Daniel. Cayó y cerraron. Tal vez se escuchaban rugidos, y todos los gobernadores y sátrapas, todos esos asesinos estaban festejando ya. Ellos estaban festejando. Ahora sí ya nos libramos de ese judío que nos ha tenido en jaque a todos nosotros, que no podíamos robar, no podíamos hacer nada porque él estaba supervisando siempre. Dentro del pueblo de Dios hay gente que le gusta ser derecho. Supervisan y están allí, cuentas claras. Daniel era así. Entonces, amados hermanos, al día siguiente, miren ustedes, Darío el rey no podía ni dormir, pero el día siguiente temprano, donde se supone que había transcurrido un tiempo prudencial, donde ya pues en el acto iba a morir Daniel, pero el tiempo que había pasado era suficiente y Darío tenía la esperanza de que estuviera vivo Daniel, que eso nadie lo iba a creer. Y se acerca el rey y grita, Daniel, el Dios que tú sirves te ha podido librar de la fauce de los leones. Y escucha la voz de Daniel. Aleluya. Rey, vive para siempre. El Dios al cual sirvo ha enviado su ángel y ha tapado, ha cerrado la boca de los leones y no me ha pasado absolutamente nada. ¡Gloria a Dios! Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No hay nada que el diablo haya inventado contra nosotros que Dios no pueda revertir. No hay diablo que pueda vencer a quien Dios protege, a quien Dios cuida, a quien Dios abraza, a quien Dios tiene como consagrado, a quien Dios lo tiene como sus hijos. Cuando el rey escuchó la voz de Daniel, ordenó sacar aquella piedra, aquella tapa de piedra, y ordenó sacar a Daniel del foso. Le tiraron una cuerda y salió. Salió Daniel. Ante el estupor, ante
la incredulidad de todos los gobernadores y sátrapas y toda esa gente. No puede ser. Esto es imposible. Y se acercaban al pozo y estaban abajo los leones. Ahora estaban rugiendo los leones. Y como el rey se había dado cuenta de la trampa, y al rey no le podían hacer una trampa, hermano, ordenó que trajeran a las familias de cada uno de ellos. Todas sus familias, sus esposas, sus hijos, sus padres, todos, sus familias, familiares, un montón de gente. Y junto con ellos los lanzó al foso. Dice que ni siquiera habían llegado al fondo cuando los leones de un salto desgarraban y despedazaban a los que caían. Fue un banquete para esos leones. Toda esa gente murió. Y Daniel prevaleció en el reino como un hombre del más importante para el rey. Gloria a Dios, hermano. No importa lo que esté pasando contra nosotros. Enfermedades, circunstancias familiares, económicas, peligro de que te boten del trabajo, peligro de perder una propiedad, peligro de que vayas preso, peligro de lo que sea. Si tú eres una persona que sirves a Dios, que amas a Dios, cuando venga el día malo, cuando el perverso te genere una trampa para que tú seas destruido para siempre, Dios no lo va a permitir. Porque Dios te tiene por consagrado, por consagrada, por temeroso de Él, por fiel a Él. Y a los que son fieles, a los que son temerosos, Dios los guarda, Dios los protege, aún de accidentes aéreos, de accidentes de buses, de accidentes de auto, de moto, de lo que sea. Dios te guarda, Dios te protege, porque tú eres consagrado para Dios. Él te ha tomado en sus manos y nadie te podrá arrebatar de su mano. A su nombre damos. Nosotros no solamente estamos subordinados a nuestros jefes o a las personas en el cual trabajamos o en los sistemas de la cual tenemos que obedecer. Lo hacemos con fidelidad, no como para los hombres, sino como para Dios. Nos sujetamos aún a aquellos jefes difíciles de tratar, porque nuestro carácter cristiano y la palabra de Dios nos lo demanda. Podríamos mandar a cualquier parte, a cualquiera que nos grite o nos diga cosas, pero nos aguantamos porque tememos a Dios y dejamos que Dios se haga cargo. Yo he visto mucha gente, hermano, del Poder Judicial, de la Fiscalía, abogados que han muerto trágicamente. Han muerto trágicamente. Hicieron mucho daño. Me lo hicieron personalmente. Pero como Dios se ha encargado de uno por uno. Y aquí estamos predicando la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! El Señor es maravilloso. No temas lo que te puede hacer el hombre. No temas de la enfermedad que tienes. No temas por las deudas o las situaciones económicas malas en que estás. Hay un Dios que cambia todas las cosas. Hay un Dios que tiene poder. Séle fiel, sírvele de corazón, con amor, conságrate a Él, Él te consagrará para Él. Ora a Dios, saca tiempo para Dios. Demuestra que tu corazón ama a Dios. Y entonces tú verás
que Dios te protegerá y te honrará. Él dice que cuando tú tengas alguna situación, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Dios que te ve en lo secreto te honrará, te recompensará, te premiará en público. ¡Gloria a Jesucristo! Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu corazón a Cristo. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Tú no eres Daniel. Daniel murió luego, después, como todos los seres humanos que tenemos que morir. Él ya no está. Él ya no existe en esta tierra. Pero tú estás. A ti y a mí nos ha tocado vivir esta época, esta generación. Existimos en este momento. Tu vida puede tener muchas circunstancias y tus pensamientos pueden ser de una u otra manera. Pero déjame decirte, si tú sirves a Dios, si tú le eres fiel a Dios, Dios se encargará de honrarte siempre, de bendecirte, de estar contigo, y en los momentos malos Él estará y hará cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, que son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le sirven, para los que son fieles, para los que son generosos, para los que honran a Dios. Yo quiero orar por ti. Puede que tú digas, pastor, ¿y usted cree que yo pueda ser bendecido, que yo pueda tener otra vez la oportunidad? Por supuesto que sí. ¿Para quién crees que es este mensaje? Es para ti. Dios te dice, búscame, sé fiel, yo te daré la corona de la vida. Hónrame, que yo te voy a honrar. Deja a un lado tu orgullo, tu forma de pensar. Reconóceme como cuando eras niño, cuando eras niña y me reconocías. Reconóceme ahora. Vienen tiempos malos, peores de los que has vivido. Yo seré tu Dios, yo te guardaré del día de la prueba, yo te libraré del mal. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero pedirle perdón a Dios, yo quiero consagrarme, yo quiero serle fiel, yo voy a ser como Daniel, yo voy a entregarme de corazón, pase lo que pase. Entonces levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti. Dios bendiga a todas esas vidas que levantan sus manos. Dios te bendiga, muchas vidas. Póngase de pie todo aquel que levantó su mano. Porque hoy, yo les dije al principio, Dios va a hacer algo especial con tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios va a transformar. Dios va a derramar bendición. Quiero que me saquen esa cámara porque quiero que todos ustedes pasen aquí delante. Todo el que está de pie, venga. Acérquese acá. Acércate a este lugar. Quédate de pie aquí delante. Ven de corazón.
a rendirte ante tu Dios. El Dios que te perdonó de tus pecados, que limpió tu alma, que cambió tu vida. Acércate. Tú no puedes salir igual como entraste. Tú tienes que salir de aquí diferente. Dios es el Dios de milagros, de poder. No importa lo que hayas perdido o lo que estés por perder, no importa qué enfermedad tengas, no importa el daño que tú estés sufriendo, Él tiene poder. Él hará un milagro. Él hará nueva todas las cosas. Tienes que creerlo. Toda la iglesia allá atrás se pone de pie y si alguien más quiere pasar, venga. Este es su momento, es el momento que usted debe aprovechar de venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, a tu servicio, para ti. Yo soy para ti. Yo quiero vivir para ti. Nunca nadie me ha hecho nada tan bueno como tú, Señor, en mi vida. Perdóname mis pecados. Perdóname. Tal vez estás sufriendo consecuencias de tus pecados. El Señor te va a restaurar. Él te restaura. Con tus ojos cerrados, habla con Dios y dile: Señor, perdóname, santifícame, haz de mí una nueva criatura. Líbrame de este mal que me rodea, que me aqueja, de esta enfermedad que tengo, de esta circunstancia que tengo en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi trabajo. Esta denuncia que tengo, estas situaciones adversas. Estoy a punto de perder cosas valiosas para mí. Estoy a punto de perder mi familia, mi hogar, mi esposo, mi esposa. Tal vez soy responsable. Perdóname. No importa lo que estés pasando. Vamos a orar ahora. Y la música bajito. Vamos a pedir al Dios de la vida, al Dios todopoderoso que está aquí con nosotros esta mañana. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido declarada por el poder de tu Espíritu Santo. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que han pasado aquí delante. Extiende tu mano sobre ellos. Señor, tú conoces el problema que los agobia, que los angustia. Tú lo sabes todo. Es posible que haya habido debilidad espiritual. Es posible que también sea una consecuencia del pecado. Pero para ti, Señor, eso no está presente en tu corazón, sino el arrepentimiento de aquellos que se vienen y se acercan a ti. Ante el arrepentimiento, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Tu amor es más sublime que cualquier cosa. Tú extiendes tu mano, tú perdonas. Tú limpias, porque Cristo, cuando vino a este mundo, vino a morir por el más vil pecador y derramó su sangre para que hoy alcancemos vida eterna, salvación del alma y bendición para nuestra vida. Señor, perdona cualquier pecado cometido. Señor, santifica estas vidas. Señor, limpia estas vidas, cada corazón, su espíritu, alma y cuerpo, Señor. Toma en este momento el control de sus vidas.
Padre, toda obra demoníaca, todo engaño satánico, toda mentira de Satanás, reprendemos ahora, echamos fuera en el nombre de Jesús. Trae liberación a estas mentes, trae liberación a estas vidas. Y comienza ahora a operar milagros, milagros en el espíritu de ellos, en el alma de cada uno de ellos y en el cuerpo de cada uno de ellos. Cualquier circunstancia que el enemigo ha creado, Señor, sea desbaratada y sea glorificado tu nombre, sea glorificado tu poder, seas engrandecido por las cosas maravillosas que tú haces. Toca ahora, opera milagros, toca esos cuerpos enfermos, quita esos males, desaparezcan esas enfermedades, sean sanados, sean libertados de toda obra maligna, de toda trampa del enemigo. Toca esos hogares, toca esas vidas, toca esos problemas laborales, esas deudas, esas situaciones económicas adversas. Oh Dios, restituye, cambia, transforma todas las cosas, anueva todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, Padre, por toda la restauración que tú haces en cada hogar, en cada matrimonio, en cada vida, en cada joven, en cada hombre o mujer y anciano, y aún los niños. Bendícelos, Señor, bendícelos a todos, Padre, que al salir de aquí tu presencia, tu bendición los respalde. Son consagrados para ti ahora, son parte tuya ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Siéntase feliz, siéntase contento y vaya regresando a su lugar.